Pero a partir de ese momento, nosotros vemos a Dios en el Antiguo Testamento haciendo diversos pactos con su pueblo. Y aún quiero que los niños que estén aquí, cuando escuchen la palabra pacto, piensen de inmediato en una promesa. Un pacto es una promesa a la que Dios le añade un juramento. Así que es algo ciertísimo, es algo seguro. Y nosotros vemos a Dios en el Antiguo Testamento haciendo un pacto con Noé, haciendo un pacto con Abraham, con Moisés, con David. En Jeremías 31, versículos 31 al 34, nosotros escuchamos la promesa de un nuevo pacto. Y cada uno de esos pactos tenía un énfasis particular. Sin embargo, casi todos ellos, exceptuando el pacto con Noé, giraban en torno a una promesa esencial. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y moraré en medio de ellos. ¿Conectan ustedes, hermanos, la expulsión del jardín del Edén, de la presencia especial de Dios, y ahora esta promesa de Dios por medio de los pactos? Yo moraré en medio de ellos. Lo que Adán y Eva perdieron en el paraíso, Dios habría de recobrarlo él mismo. Ahora esta promesa comenzó a tomar forma concreta en dos lugares que jugaron un papel vital, un papel fundamental en la adoración del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento: el tabernáculo y el templo de Salomón. El tabernáculo era una especie de tienda de campaña enorme, diseñada por Dios mismo, donde los sacerdotes debían llevar a cabo los rituales y sacrificios prescritos en la ley de Moisés. Y nosotros sabemos que todos esos rituales, todos esos sacrificios apuntaban hacia el gran sacrificio, hacia la persona de Cristo muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ahora dice en Éxodo capítulo 40, versículo 34, que tan pronto la construcción del tabernáculo fue concluida, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Esa manifestación visible de la gloria de Dios que guió al pueblo de Israel a través del éxodo en el desierto como una columna de nube y de fuego, ahora se estaba manifestando, se estaba haciendo visible en el tabernáculo. Cientos de años más tarde, Dios encomienda a Salomón la construcción de un templo que habría de sustituir el tabernáculo como centro de adoración. Allí fueron trasladados en procesión el arca del pacto y todos los objetos sagrados que estaban en el tabernáculo. ¿Y qué sucedió, mis amados hermanos, el día que ese tabernáculo fue inaugurado? Dice en Primero de Reyes capítulo 8 versículo 10 que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer, lo mismo que le pasó a Moisés, no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Exactamente lo mismo que ocurrió cientos de años antes, cuando el tabernáculo fue inaugurado. Por supuesto, mis hermanos, de más está decir que ese templo terrenal, que era inmenso, era fastuoso, era majestuoso, no podía contener a Dios. Ese templo, por grande que fuera, no podía contener al Dios omnipresente e infinito. De hecho, el mismo Salomón lo confiesa en su oración de dedicación. Dice en Primero de Reyes capítulo 8 versículo 27: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Mis hermanos, aquí hay una pregunta crucial
que Salomón hace. Morará Dios sobre la tierra. ¿Dónde puede morar Dios? Si ni siquiera ese templo, con todo su esplendor, con toda su magnificencia, era un lugar apropiado para que Dios hiciera allí su morada permanente. ¿Dónde podemos encontrarle a Dios una casa que sea digna de Él, una casa apropiada? La respuesta a esta pregunta la encontramos más adelante en el Nuevo Testamento. Tan pronto abrimos el Evangelio de Mateo, nos topamos en el capítulo 1 con una pareja de israelitas llamados José y María, que se habían comprometido para casarse, pero que en ese momento estaban en medio de una crisis. ¿Cuál era la crisis? Que María estaba embarazada y ellos todavía no habían consumado el matrimonio. Y dice en el versículo 20 del capítulo 1 de Mateo que mientras José estaba considerando dejar a su novia, a su prometida en secreto para no infamarla, un ángel del Señor le apareció en sueños. A mí me encanta ese pasaje. Ahí no dice que José soñó con un ángel. Ahí dice que un ángel del Señor se metió en su sueño. A ese nivel de poder tienen los ángeles. Un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, la forma griega del hebreo Yehoshua, o el nombre de Josué, que significa Jehová salva. Llamarás su nombre Jesús. ¿Y por qué ese niño se va a llamar Jehová salva? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Queridos hermanos, Jesucristo y nadie más es esa realidad hacia la que el tabernáculo y el templo apuntaban. Ya no se trata simplemente de una manifestación visible de la gloria de Dios en forma de nube o de columna de fuego. Es Dios mismo que ha tomado una naturaleza humana para venir a morar entre los hombres y llevar a cabo esa obra de redención que Dios prometió en el huerto del Edén. Esa es la misma idea con la que Juan introduce su evangelio, como veíamos esta mañana. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Saben lo que dice el texto literalmente en griego? Él puso su tabernáculo entre nosotros. Él tabernaculó, es lo que dice el texto, entre nosotros, en una clara alusión a Ezequiel capítulo 37 versículo 27, donde dice Dios: estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. La naturaleza humana de Jesús es el tabernáculo definitivo de Dios. Es el tabernáculo definitivo en el que Dios hace visible su gloria en medio de su pueblo. Por eso es que Juan continúa en el texto diciendo: y vimos su gloria. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que, mis hermanos, Jesucristo no es una simple manifestación de la gloria de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Como dice en Hebreos capítulo 1 versículo 3, la imagen misma de su sustancia. Y el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 2 versículo 9 que en él, en su cuerpo de carne, habita toda la plenitud de la deidad. Es por eso que con la venida del Señor
el templo de Salomón y todos sus rituales, todos sus sacrificios perdieron vigencia como centro de adoración. La adoración del nuevo pacto se centra en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, no en ningún lugar físico en particular. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo purificó el templo de Jerusalén en el capítulo 2 del Evangelio de Juan? Y los judíos le pidieron una señal que lo autenticara para hacer lo que él estaba haciendo. El Señor les respondió: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ustedes quieren una señal, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Por supuesto, los judíos se espantan ante esta declaración. En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, dice Juan. Él hablaba del templo de su cuerpo. Unos días más tarde, el Señor tuvo un encuentro con una mujer samaritana que le preguntó: Señor, ¿cuál es el lugar legítimo donde debemos adorar? Nosotros los samaritanos decimos que debe ser en el monte Gerizim. Ustedes, los judíos, dicen que debe ser en el templo de Salomón, en Jerusalén. Cristo le respondió: mujer, créeme que la hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En otras palabras, el Señor le está diciendo: mujer, el lugar físico perderá toda importancia porque el verdadero templo está aquí, soy yo. Yo soy el verdadero templo. Yo he escuchado a cristianos que hacen procesiones a Tierra Santa. Y de paso, si usted quiere ir a Tierra Santa por un valor histórico, por ver con sus propios ojos dónde estuvo el Señor y todas las cosas que pasaron allí, bien. Yo no estoy criticando eso. Ojalá algún día poder visitar Tierra Santa. Pero si usted está pensando visitar Tierra Santa porque cree que en ese lugar usted recibirá una bendición especial de Dios, usted no está pensando bíblicamente. La bendición de Dios ya no está atada a ningún lugar geográfico. La bendición de Dios no está atada a un templo físico. La bendición de Dios está atada a una persona y se llama Jesucristo. Jesucristo. Cuando este culto concluya y cada uno de nosotros nos vayamos a nuestras casas, estas paredes no continuarán albergando la presencia especial de Dios porque la iglesia ya no estará aquí. Todas las promesas de Dios asociadas con el templo de Jerusalén ahora se cumplen en su plenitud en la persona de Cristo. Es por eso que el Señor le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 13 versículo 16: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes están viendo y oír lo que ustedes están oyendo. ¿Saben una cosa? Los creyentes del nuevo pacto tenemos un privilegio mucho mayor que los creyentes del antiguo pacto, porque ellos adoraban en un edificio que representaba la presencia de Dios. Nosotros adoramos en la presencia de Dios mismo. ¿Cuál es la promesa de Cristo en Mateo 18:20? Que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cristo es el templo del nuevo pacto, del cual nosotros formamos parte porque estamos unidos a Él por la fe. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, Pablo le llama a la iglesia la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Así que, mis hermanos, no importa que una iglesia se congregue en una edificación como esta
o que se congregue en la casa más sencilla, en el lugar más remoto y apartado del planeta. No importa si se reúnen miles o si se reúnen solamente 2 o 3. Lo que hace gloriosa la adoración del nuevo pacto no es el edificio, no es el número de adoradores, no son los coros, no son los instrumentos musicales con los cuales nosotros podamos contar. Y de paso, no se pongan a leer entre líneas, yo amo los instrumentos musicales, yo amo la música instrumental, pero lo que hace gloriosa la adoración del nuevo pacto es que Cristo cumple su promesa de estar en medio nuestro. Él es la gloria, Él es la belleza, Él es la magnificencia de nuestra adoración. Es el simple hecho de que Jesús está aquí. Estamos en la presencia misma de Dios, hermanos. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 18. Escuchen al autor de Hebreos. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, hablando de aquella ocasión cuando los judíos llegaron al Sinaí a recibir la ley de Dios, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. El autor de Hebreo dice: no es a eso que ustedes se han acercado. Y alguien puede decir: uff, qué bueno. No, esa no es la intención del autor. Oye, ¿cuál es la intención del autor? Ustedes no se acercaron a eso, que era una mera figura de lo verdadero. Versículo 24. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al verdadero monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez justo de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El autor de Hebreos quiere decirle a sus lectores: y ustedes creen que aquello fue glorioso, que aquello fue majestuoso, pues sepan una cosa: lo que pasa en la iglesia de Cristo cada domingo, sin que haya un sonido de trompeta, sin que haya fuego, sin que haya humo, es más glorioso, es más extraordinario que lo que pasó en el Sinaí, en Éxodo 19, porque es Dios mismo quien desciende en Cristo para estar aquí entre nosotros, aunque tú no lo veas. Por eso, hermanos, es que es tan grave que un creyente falte al culto de adoración, a no ser por una causa justa delante de Dios, no delante de los hombres. El domingo pasado no pudimos venir a la iglesia. Ustedes saben ya lo que me pasó. Hermanos, para mí fue la cosa más triste del mundo estar sentado ahí viendo el culto por Gracia TV, sin poder cantar para colmo porque tenía la garganta muy inflamada. Hermanos, venir a la iglesia no es una carga, venir a la iglesia es un enorme privilegio. Nosotros venimos a encontrarnos con Dios. Ahora, si esto en sí mismo es extremadamente sorprendente, permítanme ahora mostrarles algo que a mí particularmente me deja sin aliento. Vayan conmigo al Salmo 22. Salmo 22. Este es un salmo muy conocido, un salmo mesiánico escrito unos 1000 años antes del nacimiento de Cristo.
Aquí David describe proféticamente no solo los padecimientos del Mesías en la cruz del Calvario, sino también algunos de los pensamientos más íntimos del Señor durante la crucifixión. Este salmo comienza con las conocidas palabras que Jesús exclama en la cruz del Calvario: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para luego pasar a describir con detalles asombrosos algunas de las circunstancias que rodearon la muerte del Señor. La burla y el escarnio de los que estaban al pie de la cruz, versículos 6 al 8, sus padecimientos físicos y su sed, versículos 14 y 15, sus manos y pies horadados, versículo 16, el hecho de que habrían de repartirse sus vestidos, versículo 18. Pero a partir del versículo 22, el tono del salmo cambia drásticamente. En vez de concluir con una nota de derrota, el salmo concluye más bien con una nota de victoria. Versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Versículo 25, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Versículo 30, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová. O sea, esto que pasó en esa cruz cuando nuestra redención fue consumada, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, donde está incluida la República Dominicana. Anunciarán que Él hizo esto. Y literalmente lo que dice el texto en hebreo es: anunciarán que Él lo consumó. La misma palabra que Jesús pronunció en la cruz del Calvario cuando dijo: consumado es. Las palabras que el pastor Eduardo trajo una meditación hace poco en una santa cena. Ahora, noten, mis amados hermanos, cómo el autor de la carta a los Hebreos aplica estas palabras del Salmo 22 al pueblo de Dios del nuevo pacto. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Ya me imagino que algunos deben estar pensando: ¿y qué tiene todo eso que ver con la adoración? Lo van a ver ahora. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía aquel, hablando de Cristo, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual Él, Jesús, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. El texto en griego dice: en medio de la iglesia te cantaré himnos de alabanza. Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo no solo prometió hacerse presente cuando 2 o 3 se congregan en su nombre, Mateo 18:20, sino que juntamente con nosotros Él eleva sus alabanzas a Dios. Jesús canta con nosotros. Edmund Clooney dice: por la presencia de su Espíritu, el Señor mismo está presente en su congregación mientras adoramos. En la congregación Jesús canta las alabanzas del Padre. ¿Qué decíamos esta mañana? Que la adoración no comienza con el hombre, la adoración comienza con Dios. Y que en un acto de amor impresionante Dios nos hace partícipes de ese deleite que Él ha estado experimentando en la contemplación de sus gloriosas perfecciones. Bueno, eso es precisamente lo que nosotros estamos viendo aquí. Dios, el Hijo, está en medio nuestro. Y Él no solo nos está invitando a adorar a Dios, a alabar a Dios, sino cantando junto a nosotros sus alabanzas.
Anunciaré tu nombre a mis hermanos, dice Jesús después de la crucifixión. En medio de la congregación te alabaré. Alguien me preguntaba al principio del culto, o me pedía que aclarara cuál es la diferencia entre la alabanza y la adoración. Bueno, la adoración incluye la alabanza, pero la adoración es mucho más que alabanza, porque la adoración es una actitud de recogimiento delante de Dios, de gozo, reverencia, admiración delante de Dios. Y cuando nosotros estamos en esa actitud de recogimiento, no sé ni qué palabra usar delante del Señor, nosotros también traemos las alabanzas. Cuando nosotros cantamos, cuando nosotros al orar proclamamos la grandeza de nuestro Dios, estamos alabando. Pero la adoración, por ejemplo, en el culto público, incluye todo, incluye lo que estamos haciendo ahora. Hermanos, ustedes allí sentados, escuchando reverentemente la palabra de Dios que está siendo proclamada, ustedes están adorando a Dios. Dice Mike Cosper: las canciones que cantamos, las oraciones que oramos, la fe que confesamos, todo eso no es más que un eco y un amén a la perfecta adoración ofrecida a Dios por su Hijo. Ustedes están como muy tranquilos. Yo no sé si... Tal vez soy yo que estoy definitivamente, no estoy sabiendo traspasar lo que tengo en el corazón. Es mi culpa. Mis hermanos, cuando nosotros participamos del culto de adoración, nosotros debemos elevarnos por encima de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Debemos ver con los ojos de la fe realidades espirituales que no se ven con los ojos físicos, porque solo viendo esa realidad podremos adorar a Dios como Él merece ser adorado. El Señor Jesucristo está en medio nuestro cuando nos congregamos en su nombre. Él está moviéndonos por su espíritu a cantar alabanzas a Dios. Él lo está haciendo. Y cuando nosotros elevamos nuestras alabanzas a Dios, Él viene y se une a nosotros y canta junto con nosotros. Escuchen lo que dice Calvino en su comentario a los Hebreos, hablando de ese texto que yo acabo de leer en Hebreos 2:10. Tan pronto como Dios se da a conocer a nosotros, sus infinitas alabanzas conmueven nuestros corazones y deleitan nuestros oídos. Y al mismo tiempo Cristo nos anima con su propio ejemplo a celebrarlas públicamente, con el fin de que sean escuchadas por tantos cuantos sea posible. Y luego sigue diciendo Calvino: cuando escuchamos que Cristo dirige nuestros cantos, ¿oyeron a Calvino? Cuando escuchamos que Cristo dirige nuestros cantos y que es Él quien inspira nuestros himnos, contamos con un poderoso incentivo que nos anima a rendir a Dios alabanzas más fervientes. ¿Escucharon eso, mis hermanos? Jesucristo, nada más y nada menos que Jesucristo, es nuestro gran líder de alabanza. Jesucristo es nuestro líder de alabanza. Él es quien nos revela al Padre, como dice el Salmo 22:22, y Él es el que nos anima por su espíritu a alabar al Padre. Ahora, noten algo importante. Y ahora no lo van a ver tan claro como lo van a ver en los próximos mensajes, pero yo estoy construyendo algo con paciencia. Y voy a ir dejando ideas en vuestras mentes y corazones, y luego vamos a unir los puntos y vamos a ver el cuadro. Pero noten algo importante aquí. Esa alabanza de Cristo es bidimensional. Tiene dos dimensiones. Una dimensión horizontal y una dimensión vertical. Dice en el versículo 22 del Salmo 22:
anunciaré tu nombre a mis hermanos. La dimensión horizontal. Y en medio de la congregación te alabaré. Esa es la dimensión vertical. Dime hacerles una pregunta de escuela dominical. ¿A qué venimos los domingos a la iglesia? ¿Para qué nos congregamos como iglesia? ¿Venimos nosotros a adorar a Dios o venimos a edificarnos unos a otros? Venimos a hacer las dos cosas. Nosotros estamos aquí para hacer las dos cosas, según este texto y muchos otros textos. Vayan conmigo, por ejemplo, a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 18, el conocido pasaje de la llenura del Espíritu. Dice el apóstol Pablo, versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por fin, Pablo, ¿estamos hablando entre nosotros o estamos alabando al Señor? Estamos hablando entre nosotros mientras alabamos al Señor. Nos estamos recordando algo aquí nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice Pablo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, y muchos estudiosos de las Escrituras entienden que aunque esto se refiere a la palabra de Dios en su totalidad, al ponerle el apellido de Cristo se está refiriendo mayormente al Evangelio. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Exhortándoos, enseñándoos, cantando al Señor. Nosotros le cantamos al Señor, pero al mismo tiempo nos edificamos unos a otros con las letras que cantamos. Queridos hermanos, nosotros pasamos toda la semana inmersos en un mundo que trata de hacernos olvidar las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo. El mundo está tratando de que nosotros olvidemos las bendiciones que tenemos en Cristo. ¿Saben para qué? Para que nuestros corazones sientan necesidades que no tienen y se inclinen a los ídolos que el mundo vende. El mundo quiere que nosotros seamos idólatras. El mundo quiere que nosotros no adoremos a Dios únicamente. Estamos siendo literalmente bombardeados por un montón de ideas que son contrarias al Evangelio y que intentan minar nuestra salud espiritual. Pero entonces nos congregamos aquí cada domingo. ¿A hacer qué? A recordarnos mutuamente el Dios que nosotros tenemos y a recordarnos mutuamente quiénes somos nosotros en virtud de la obra redentora de Cristo. Es a eso que nos congregamos aquí. Y aunque vamos a hablar más de eso en el próximo mensaje, yo quiero que vayan conmigo un momentito a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, a partir del versículo 11. Dice Pablo, hablando de la iglesia: él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La santidad, el crecimiento, la madurez no es un proyecto individual, es un proyecto de comunidad. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, o hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Por el contexto,
No parece que Pablo se está refiriendo aquí cuando dice hablando la verdad en amor. No parece que Pablo se está refiriendo aquí a las exhortaciones que nosotros debemos hacernos unos a otros de manera privada. Por el contexto, más bien parece que Pablo está hablando de lo que ocurre en esta comunidad cuando nos congregamos como creyentes en la presencia de Dios. Como bien señala un autor, hablamos la verdad en amor mientras cantamos en la iglesia, mientras leemos las escrituras, mientras recordamos juntos el evangelio. Es para eso que nos reunimos cada domingo aquí, para recordar que nuestro Dios es grande y que nosotros somos aceptos delante de Él únicamente por causa de Cristo. ¿Y saben por qué nosotros necesitamos recordar eso constantemente? Porque tenemos la tendencia a olvidarlo. Y cuando olvidamos el hecho de que nuestro Dios es grande y que nosotros somos aceptos en Cristo, ¿saben lo que pasa? Nos volvemos inseguros. Y cuando nos volvemos inseguros, también nos volvemos más vulnerables a las tentaciones. Mira, querido hermano, nunca olvides esto. Dios es grande y nosotros somos aceptos delante de Él por causa de Cristo. Nunca olvides eso, ni cuando estás aquí en la iglesia. La razón por la que somos aceptos delante de ese Dios grande es únicamente por Cristo, no por nuestro desempeño. Y aun cuando estamos cantando, aun cuando estamos alabando a Dios, ¿saben ustedes que nuestros cantos llegan al cielo lavados en la sangre de Cristo? No me digas, por favor, porque de verdad no te lo voy a creer, que tú nunca te has encontrado a ti mismo o a ti misma en la iglesia cantando los himnos que están en esa pantalla y pensando en cosas que tú tienes que hacer la semana que viene. De verdad, no me digas que eso nunca te ha pasado, porque no te lo voy a creer. A mí me ha pasado muchas veces y tengo que pelear con mis pensamientos. Pues ¿sabes qué, mi hermano? Pedro nos dice en su primera carta que nosotros los creyentes formamos un templo espiritual y un sacerdocio santo que nos acercamos a ofrecer. Escuchen lo que dice primera de Pedro 2:5. Nos acercamos a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por más sinceros que nosotros seamos en nuestra adoración a Dios, lo que presentamos delante de Él siempre será imperfecto. Pero si lo hacemos descansando en los méritos de Cristo y con la motivación de que nuestro bendito, precioso Señor y Salvador sea exaltado, esa alabanza tuya imperfecta sube como olor fragante en la presencia de Dios, lavada en la sangre de Jesucristo. Así que, mi hermano, mi hermana, alaba a Dios, alábalo porque Él merece ser alabado. Medita en el evangelio, medita en ese bendito Salvador que dio su vida para que tú y yo podamos estar en la presencia de Dios. Medita en eso hasta que tu corazón se encienda en fuego. Hoy día se habla mucho de la guerra de la adoración. Lamentable que algo tan sublime sea motivo de tanta división. La guerra de la adoración. ¿Saben ustedes, mis hermanos, cuál es la verdadera guerra de la adoración que todos debemos pelear? La que se libra en nuestros corazones cada día para aplastar los ídolos de este mundo y adorar al único Dios vivo y verdadero. Esa es la guerra de la adoración que tú y yo debemos pelear. Miren, mis hermanos, cada vez que nosotros venimos aquí y nos reunimos como iglesia, estamos haciendo una declaración de guerra. Esta mañana cantamos, grande es Dios. O a veces cantamos ese himno, me encanta, cuán grande es Él.
Pero mi hermano, cada vez que tú dices grande es Dios, o cada vez que tú cantas cuán grande es Él, tú estás proclamando que solo Él es grande. Tú estás proclamando que Él es infinitamente más grande que la fama, Él es infinitamente más grande que los amigos, Él es infinitamente más grande que el dinero, Él es infinitamente más grande que el entretenimiento, Él es infinitamente más grande que cualquier otra cosa que el mundo quiere que nosotros idolatremos. Es una declaración de guerra. Nosotros venimos aquí a pelear las batallas de Jehová. Nosotros venimos a decirle a nuestro corazón y a decir a nuestros amados hermanos con los que estamos peleando la buena batalla de la fe: oh, cuán grande es Dios. Dios es grande. Solo Él es grande. Y cuando estemos finalmente en el cielo, en la presencia de nuestro Señor y Salvador, ¿saben qué haremos allí? Continuaremos celebrando el Evangelio por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 5. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Eso es lo que vamos a cantar en el cielo. Por los siglos de los siglos tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos decían: amén. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Eternamente contemplando la grandeza de Dios, eternamente alabando la gloria del Cordero.